Bien, el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Es un gusto poder compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. La palabra del Señor nos dice a nosotros que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. Pablo ministraba esto a Timoteo. Y cuando Pablo le decía esto a Timoteo, le estaba diciendo: Timoteo, predica cuando parezca conveniente y también cuando no lo parezca. Predica cuando tú tengas esa facilidad para hacerlo y cuando no la tengas también. El día de hoy, en gran parte de Estados Unidos, en la parte donde nos encontramos, en Pensilvania, ha caído un poco de nieve y esto ha dificultado las cosas para que uno pudiera salir a congregarnos como lo hacemos habitualmente. Pero también me remonto a las palabras del apóstol Pablo cuando decía: pero la palabra de Dios no está presa. Amén. Así que en el nombre del Señor vamos a ministrar su palabra. Yo le pido al Señor que en el momento en el que usted esté recibiendo esta palabra, venga una unción sobrenatural sobre su vida. Yo le pido a Dios que en este momento esté trayendo respuesta, que, como decía el salmista, saque nuestra alma de la cárcel para que pueda adorar el nombre del Señor y, ¿por qué no?, también para que pueda recibir esta palabra del Señor. El día de hoy yo quiero ministrar bajo el tema más que suficiente y vamos a estar considerando gran parte de la palabra de Dios, pero nos vamos a centrar en Deuteronomio 28 del 1 al 14. Yo creo en un Dios que tiene más que suficiente para nosotros, no para darnos las cosas que nos ayuden meramente a sobrevivir, a alcanzar el fin de mes. No creo en un Dios que nos va a dar su gracia limitada cuando su misma palabra dice que Él da su Espíritu Santo sin medida. No creo en un Dios que nos lleva hasta una estatura pequeña porque hasta ahí es que le permiten sus posibilidades, sino que creo en un Dios que cuando dice que nos va a bendecir, lo está diciendo en grande. Creo en un Dios que cuando dice te voy a usar, lo está diciendo en grande. Creo en un Dios que cuando dice voy a sanar tu familia, lo está diciendo en grande, porque Él es grande. Y Dios no puede hacer nada que contradiga su naturaleza. Si su naturaleza es el todopoderoso, cuando Él se manifiesta contigo, entonces se manifiesta como todopoderoso. Si su naturaleza es que los cielos no pueden contenerlo, entonces cuando le pides algo a Él, que haga algo en tu vida, Él quiere hacerlo en esa misma magnitud. Amén. Así que leo la palabra en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor en Deuteronomio 28 del 1 al 14 lo siguiente: si ustedes obedecen todos los mandamientos de Dios que hoy les he dado, serán su pueblo favorito en toda la tierra y recibirán siempre estas bendiciones. Mucho ojo a este versículo 3. Dios los bendecirá donde quiera que vivan, sea en el campo o sea en la ciudad. Dios bendecirá a sus hijos y a sus cosechas y ganados. Dios los bendecirá en sus hogares, en sus viajes, en todo lo que hagan. Siempre serán muy felices en el país que Dios le dará. Nunca les faltará alimentos y siempre tendrán pan en la mesa. Dios les dará a ustedes la victoria sobre sus enemigos. Podrán venir contra ustedes ejércitos en orden de batalla, pero tendrán que huir en completo desorden. Si obedecen a Dios en todo, Él cumplirá su promesa y ustedes serán su pueblo especial. Entonces todos los pueblos verán que ustedes son el pueblo de Dios y les tendrán miedo. Cuando ya estén ustedes en la tierra que Dios prometió dar a sus antepasados, Él los tratará con bondad. Le permitirá tener muchos hijos y hará que sus ganados se multipliquen. Todo lo que ustedes siembren producirá abundantes cosechas, pues Dios abrirá los cielos donde guarda la lluvia y regará los sembrados de ustedes. En todo lo que ustedes hagan siempre les irá bien. Escuchen bien esto, siempre les irá bien. Nunca tendrán que pedir prestado nada. Al contrario, ustedes tendrán de sobra para prestarle a otros países. Si ustedes obedecen los mandamientos de Dios y nunca desobedecen ni adoran a otros dioses falsos, siempre serán el país más importante del mundo. Mis amados hermanos, como les decía al inicio, cuando Dios
dice que nos va a bendecir, Él se lo toma muy en serio. Es por eso que el Señor, un pueblo que en un momento ni siquiera pueblo eran sencillamente unas pocas personas, una familia, la familia de Jacob llegó a Egipto, no tenían absolutamente nada. En un momento pasaron de ser esclavos a ser el pueblo más poderoso que existía en su época. Y de hecho, hasta la época actual en la que nosotros vivimos, cuando se habla de un judío, normalmente se está hablando de personas que tienen el poder para poseer. Es verdad que en este momento, cuando le hablo de la época actual, estoy hablando en términos humanos, pero si nosotros analizamos en el contexto espiritual, cuando Dios dijo que iba a bendecir a su pueblo, a medida de todo el tiempo que ha pasado, el Señor ha sido fiel en mantener esta promesa. El Señor ha bendecido a su pueblo natural, Israel, de una manera sobrenatural. Asimismo, el Señor lo ha hecho con nuestras vidas. Asimismo, el Señor lo ha hecho conmigo y sé que tú también tienes testimonios que pudieras compartir cómo Dios de la nada tiene la capacidad para producir. Cómo Dios, sin ningún tipo de posibilidad aparente, el Señor tiene la capacidad para llevarte a niveles que tú no te lo imaginabas. Eso es algo que tiene que ver con el poder creativo de Dios. Es por eso que en este texto, y lo vamos a considerar más adelante, dice, cuando se refiere a las cosechas, de algo que solamente Dios puede hacerlo. Dice, todo lo que ustedes siembren, versículo 11, la parte B, dice, todo lo que ustedes siembren producirán siempre abundantes cosechas. Y lo explica en el 12, pues Dios abrirá los cielos. Escuche bien, solamente Dios tiene el poder para abrir los cielos sobre una persona. Es por eso que cuando el Señor dice va a bendecir, Dios no depende de mecanismos humanos, Dios no depende de posibilidad, Dios no depende de las condiciones del mercado. De hecho, cuando hablamos en el sentido espiritual, más allá de las cosas materiales, cuando Dios dice que va a producir un cambio en un individuo, para nada se circunscribe a las posibilidades que tenga ese individuo para producir ese cambio. Cuando Dios dice que va a transformar la vida de una persona, Dios lo hace por encima de todo pronóstico. De igual manera, mis amados hermanos, cuando Dios dice voy a restaurar algo, Dios lo hace por encima de cualquier posibilidad. ¿Por qué? Porque hay cosas que solamente descansan en el poder sobrenatural de nuestro Dios. El Salmo 23 lo expresa de esta manera. Dice en el versículo 5, mi copa está rebosando. Y cuando en la antigüedad se hacía esto, que una persona derramaba el vino en una copa hasta que la copa se desbordara, eso estaba comunicando algo. Eso estaba comunicando al invitado que la persona que era el anfitrión en ese momento estaba a gusto con que él permaneciera en su casa. Asimismo, mis amados hermanos, nuestra copa va a rebosar en este día, porque el Señor está a gusto con que tú te mantengas en su presencia. El Señor se siente glorificado cuando tú decides buscarlo. Y déjame decirte algo, si tú crees que tú has sido bendecido, prepárate para ver la bendición de Dios cuando tú decidas alinear tu vida con los propósitos del cielo. Sí, hay muchas personas que Dios lo ha prosperado en todo el sentido de la palabra. Tienen prosperidad en su hogar, tienen prosperidad familiar, tienen prosperidad laboral o prosperidad en los negocios, tienen prosperidad en los amigos, amado hermano. Sí, hay personas que Dios le ha dado todo esto, pero ¿sabe algo súper interesante de la palabra de Dios? Que Dios es un Dios de plenitud. Dios no quiere solamente que tú seas bendecido en un área de tu vida. Me explico. El Señor no quiere que tú seas el gran empresario, que todo le sale bien y que su casa sea un desastre. El Señor no quiere que tú tengas paz en tu casa y que tú andes mendigando. Dios es un Dios de plenitud. Cuando Él dice que te va a bendecir, grábate esta palabra, tu copa tiene que rebosar. En el nombre todopoderoso de Jesucristo. Si nosotros analizamos desde la antigüedad, amado hermano, Dios es el Dios de la abundancia. Abundancia en todos los sentidos desde el principio. Vamos allá, vamos a la palabra de Dios. Abundante en dominio y autoridad. Dice la palabra del Señor en Génesis 1, 27 al 28 lo siguiente. Fue así como Dios creó al ser humano, tal y como es Dios. Lo creó a su semejanza, creó al hombre y a la mujer y les dio esta bendición.
quiero que se reproduzcan, quiero que se multiplique, quiero que llenen la tierra y que la pongan bajo su dominio. Dice luego, que domine los peces del mar y las aves del cielo y a todos los seres vivos que se arrastran en el suelo. ¿Usted está entendiendo? Cuando el Señor habla de dominio y de autoridad para entregárselo al hombre, habló absolutamente de todo el dominio. El Señor no lo limitó. El Señor no le dijo, yo quiero que tú gobiernes en el mar y que la tierra está limitada. No, Dios dijo, quiero que gobiernes sobre todo lo que existe, porque cuando Dios entrega la autoridad sobre una persona, también le entrega en abundancia. Y cuando Dios entrega un propósito a una persona, también lo entrega en abundancia. Dios no te quiere limitado. Dios no quiere que tú gobiernes solamente una parte de tu existencia. Dios quiere que tú tengas el gobierno dependiente de Él, pero que lo tengas absoluto. Bendito sea el nombre del Señor. Continuamos. Dice acá, amados hermanos, también cuando el Señor habla de abundancia, también es abundancia en los milagros. Dice la palabra del Señor en 2 de Reyes 4, del 3 al 6, lo siguiente. Entonces Eliseo le dijo, está hablando de una mujer que tenía una deuda y la deuda ya era tan apremiante que habían reclamado sus hijos como parte del pago. Dice entonces la palabra del Señor. Eliseo le dijo, ve, pide vasijas prestadas por todas partes de todos tus vecinos, vasijas vacías. Y dice, no pidas pocas. Está hablando de abundancia. Luego entra y cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos y echa el aceite en todas las vasijas, poniendo aparte las que estén llenas. Y ella se fue de su lado y cerró la puerta tras sí y de sus hijos, y ellos traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, ella dijo a un hijo suyo, tráeme otra vasija. Y él le dijo, no hay más vasijas. Y entonces fue cuando cesó el milagro. Entonces fue cuando cesó el aceite. ¿Qué me quiere explicar esto? Que cuando yo le pido a Dios, de acuerdo a su voluntad, que bendiga mi vida, cuando yo le digo, Señor, yo tengo una necesidad delante de ti, y Dios dice amén, como son sus promesas, que son el sí y el amén. Cuando Dios dice amén, Dios no está diciendo un amén pequeño. Dios no está diciendo que me va a dar un poquito. Dios está diciendo que de manera sobreabundante va a ser un milagro en mi vida. Ahora bien, yo me pregunto, ¿por qué yo no puedo ver? ¿Por qué yo no puedo ver esta abundancia de Dios en mi vida? Vamos para allá, deme un segundito. Abundancia en la salvación. Juan 7:38, la palabra de Dios dice lo siguiente: el que cree en mí, como dice la escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de aguas vivas. Cuando el Señor te trae a su reino, cuando el Señor te trae a sus caminos, mi amado hermano, óigame bien, dice la palabra que su salvación no será escasa. El gozo que tú vas a sentir producto de la salvación que Dios ha traído a tu espíritu no va a ser escaso. Dice su palabra, bendito sea el nombre del Señor, que de lo más profundo de ti va a brotar un río que se va a desbordar. La palabra de Dios no habla de que va a haber una pequeña fuentecita, que un día tú vas a sentir un chin de gozo, que un día tú vas a sentir un poquito del Espíritu Santo. No, dice que de tu interior van a brotar como ríos de aguas vivas. Y si tú en este momento no estás disfrutando la vida que el Señor te ha entregado, créeme que tú necesitas entonces conocer a ese Dios que hace que del interior de un individuo broten ríos de aguas vivas. Si tú en este momento te encuentras roto emocionalmente, espiritualmente, si las traiciones han acabado con tu vida, si las decepciones han tomado la alegría que tú portabas en un momento, déjame decirte que hay un Salvador que tiene la capacidad para restaurar tu gozo. Y cuando la palabra de Dios habla de restaurar, amado hermano, no está hablando de que te va a llevar a tu estado anterior. Dice la palabra de Dios que te va a llevar a un estado pleno, a un estado que tú nunca habías conocido. Eso es abundancia de salvación. Ese es el Dios de la abundancia que yo conozco. También abundancia de propósito y de unción. Así es el Dios que nosotros le servimos. Joel 2:28-29. Te quiero llevar a un punto. Dice lo siguiente: entonces, después de hacer todas estas cosas, derramaré de mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos profetizarán. Sus ancianos tendrán sueño, sus jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré de mi espíritu aún sobre los esclavos, hombres y mujeres por igual.
¿Qué me está enseñando la palabra de Dios en este momento, mi amado hermano? Que cuando Dios llama a una persona y derrama su Espíritu Santo sobre esta persona, también manifiesta esta parte de su esencia, que es la abundancia. Cuando Dios te llamó a sus caminos, cuando Dios te dijo, tú vas a predicar mi palabra, cuando Dios te dijo, tú vas a limpiar la iglesia, cuando Dios te dijo, tú vas a servir a las personas, cuando Dios te dijo, tú vas a ir a donde los necesitados, cuando Dios te dijo, tú vas a servir a los huérfanos, cuando Dios te dijo, tú vas a orar por las personas y se van a sanar, Dios no limitó su palabra. Dios no limitó el propósito que tenía. Cuando Dios declara una palabra sobre una persona, la declara igual que su esencia. Dice su palabra. Dios la declara ¿cómo? La declara en abundancia. Así que si el Señor te llamó, entonces hay una unción sobrenatural que debería reposar sobre tu vida. Hay una autoridad cuando tú predicas la palabra de Dios que tiene que manifestarse. Hay una autoridad del Señor que viene cuando tú impones las manos. Hay una autoridad de Dios que viene. Si Dios te llamó a producir recursos cuando tú inicias un proyecto, ¿por qué? Porque Dios es un Dios que se manifiesta en la abundancia sobre sus hijos. El contexto de este versículo es que su Espíritu Santo se iba a manifestar sobre todo el mundo. Dice incluso, llega a esa parte y dice hasta sobre los esclavos. El Señor se va a manifestar sobre toda persona, pero el Señor se manifiesta justamente sobre personas que hacen algo. Y es de ese algo que te quiero hablar. Entonces te preguntaba ahorita, si la Biblia dice todo esto, ¿por qué me resulta difícil creerlo? Y si me resulta difícil creerlo, mucho más difícil me resulta vivirlo entonces. Y como decimos por ahí, una frasecita un tanto mía, andamos raneando detrás de bendiciones. Andamos raneando detrás de ministerio. Andamos mendigando cuando nosotros somos dueños. Andamos pidiendo permiso cuando nosotros tenemos el dominio, cuando tenemos la autoridad. ¿Sabe por qué sucede esto, amado hermano? Por nuestra mentalidad. Entonces quiero hablarte de tu mentalidad, de mi mentalidad versus lo que dice la palabra de Dios. La palabra del Señor establece, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Si tú eras esclavo de la escasez por un asunto de mentalidad, déjame decirte que en el nombre del Señor hoy se rompe esa mentalidad. La palabra del Señor dice en Proverbios 23:7, como el hombre piensa, así mismo es. Todo comienza en el pensamiento, todo comienza en lo que nosotros decidimos creer. Y quiero hablarte de 3 elementos que definen la mentalidad de una persona. La mentalidad de una persona, básicamente, aunque hay otros factores que influyen, está definida por 3 elementos básicos. En primer lugar, la genética, ¿verdad? Lo que nosotros heredamos. En segundo lugar, las vivencias que nosotros tenemos, nuestras experiencias. Y en tercer lugar, nuestro entorno. Si tú vienes, vamos a decir, de una familia que todo lo que hablaban siempre era negativo, de que casi no hay, de que no vamos a alcanzar, de que no nos va a dar, de que vamos a ver si se puede, eso tiene una influencia sobre tu vida. Si tú te mueves en un entorno donde todo el razonar es negativo, nunca hay posibilidad, nunca hay fe, nunca se pueden lograr las cosas, eso tiene una influencia sobre tu mentalidad. Y la palabra de Dios dice respecto a eso, amado hermano, no se puede poner vino nuevo en odres nuevos. Y la palabra también lo explica. Dice que si se pone el vino nuevo en odres viejos, cuando este vino nuevo se expanda, entonces va a estropear el molde. Porque el molde no tiene esa elasticidad para poder soportar la fermentación. Y se va a romper, y dice que se va a estropear el molde y también se va a estropear el mismo vino, se va a echar a perder. Entonces, ¿qué necesitas? Necesitas obligatoriamente, tercera vez, necesitas obligatoriamente renovar tu mente. No, esto lo dices tú, no, esto lo enseña la palabra de Dios. Romanos 12:2 dice, y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien la manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, todo lo que es agradable y todo lo que es perfecto. A veces nosotros entendemos o escuchamos la voluntad de Dios, pero no la aceptamos. ¿Y por qué no la aceptamos? Bueno, porque con una mentalidad que no ha sido renovada, la voluntad de Dios no va a parecer ni buena, ni agradable, ni perfecta.
Sencillamente, tú no estás viendo la voluntad de Dios a través de los lentes correctos. Entonces necesitas una renovación de mente. El Espíritu Santo es quien puede hacer ese cambio en ti. Pero ¿cómo el Espíritu Santo obra? El Espíritu Santo obra cuando yo decido invitarlo a que entre a mi corazón. Cuando yo le digo a Dios en este momento, Señor, si es verdad lo que este muchacho está predicando, yo quiero que tú lo reveles a mi vida. Yo quiero interiorizarlo. Yo quiero vivir esta realidad. Si tú tienes que renovar mi mente, Espíritu Santo, renúvala en este momento. Amado hermano, ¿por qué vivir como esclavo si el Señor nos llamó a libertad? ¿Por qué yo vivir como esclavo de cosas que pasaron en mis tiempos antiguos cuando Dios me llamó a la libertad? Ahora bien, si yo te hablé de 3 elementos que definen la mentalidad, yo también te quiero hablar de 3 elementos que definen una mentalidad renovada. En primer lugar, la genética, pero ya no la genética humana, ya no lo que tú heredaste de tu padre, la genética del hijo. Esa es la genética que importa. Dice aquí en Juan 1 del 12 al 13. Pero a todos los que le recibieron, escucha bien, y si tú recibiste al Señor, levanta tu mano donde tú te encuentres. A todos los que le recibieron, les dio el derecho, y me detengo en esta palabra, porque no es que tú estás mendigando la gracia, es que tienes el derecho. Esto es un término legal. Tú tienes la posibilidad, tú puedes entrar delante de la presencia del Señor. Dice, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. El Señor nos adoptó, pero no nos adoptó de una manera irresponsable. El Señor nos adoptó legalmente. En tu corazón, cuando tú le abres la puerta a Dios, dice que tú eres hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y si eres hijo de Dios, entonces tú eres heredero de todo lo que su palabra declara para sus hijos. Bendito sea el nombre del Señor. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Quizás tú pienses que tú llegaste a este mundo porque tus padres tuvieron un deseo, pero no es así, amado hermano. Cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, el Señor nos enseña el propósito de nuestra existencia. Y quiero explicarte algo. La biología normalmente a nosotros nos habla de los procesos de la vida y dice que los seres humanos nacen, crecen, si tienen suerte se reproducen y mueren. Pero la palabra del Señor me enseña lo que sucede antes y lo que sucede después de esto. Y me dice en el Salmo 139 que yo nací con un propósito. Me dice que antes de yo aparecer aquí, que yo nací, ya alguien me había dibujado. Y dice que también replanteó todas las cosas que iban a formar parte de mi personalidad. Y dice un detalle importantísimo, sin faltar una de ellas. Escucha bien, el Señor te creó con propósito. El Señor te creó para que tú representes algo. Y cuando tú aceptas a Jesucristo como tu Salvador, ya tu genética es diferente. Ya tú no te riges por la genética de tus padres. No. Tú tienes la genética del Hijo porque tú fuiste adoptado. El segundo elemento que define una mentalidad renovada es la fe. Dice Hebreos 11:1, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se puede ver. Y cuando nosotros tenemos una mentalidad renovada, vamos totalmente en contra de la corriente. Porque este mundo me dice que yo tengo que ver para creer, pero la palabra del Señor me dice lo contrario, me dice que yo tengo que creer para poder ver. Es decir, que yo primero tengo que creer que Dios es capaz de hacer lo que me ha prometido y entonces se va a materializar. Tercero, el tercer elemento que define una mentalidad renovada, amado hermano, es un lenguaje de victoria. Es un lenguaje de victoria. El Salmo 5:12 dice lo siguiente, porque tú, oh Señor, bendices al justo, y escucha bien esto, aleluya, como un escudo lo rodeas de tu favor. Tú estás rodeado del favor de Dios. Pero cuando nosotros estamos rodeados del favor de Dios, amado hermano, nuestro lenguaje es diferente. Nuestro lenguaje tiene que cambiar porque es que entendemos el poder materializador que tiene nuestro lenguaje. Tenemos la capacidad de declarar las misericordias de Dios y como hijos tenemos el derecho de pedir que sucedan en el nombre del Señor y suceden en el nombre de Jesucristo. Es decir, la fe debe ir agarrada a la palabra. Tienes que declararlo con tu boca. Dios te ha hecho promesa, declárala. La palabra de Dios dice promesa acerca de ti, declárala. La palabra debe de ir abrazada a la acción, es decir, camine como un hijo.
Si el Señor te entregó una promesa, si Dios te dijo va a cambiar a tu familia, mire, declárelo y camine como que Dios la va a cambiar. Si el Señor dijo que te va a bendecir espiritualmente, mire, ministre, declárelo en el nombre del Señor porque va a suceder. Si el Señor te dijo que va a abrir las puertas materiales sobre tu vida, si el Señor te dijo que tú vas a ser el primer empresario de tu familia, si el Señor te dijo que tú vas a ser el primero que se va a graduar de la universidad de tu familia, decláralo y camina como tal. Bendito sea el nombre del Señor. Y la acción debe de ir encaminada con el propósito, debe de ir unida al propósito. ¿Cómo así, mis amados hermanos? Es muy bonito declarar, es muy bonito comportarnos como bendecidos, pero déjame decirte que toda obra que Dios hace va enlazada a sus propósitos. Todo lo que Dios hace tiene un único propósito y es que su nombre sea levantado. Es que su nombre sea exaltado, es que su nombre sea puesto en alto, mi amado hermano. Sí, Dios te quiere bendecir, sí, Dios te quiere dar las naciones, Dios te quiere dar las empresas, Dios te quiere dar el ministerio, pero tiene un único propósito y es que el nombre del Señor sea levantado. Déjame explicarte algo. En la palabra del Señor, nosotros vemos muchos casos donde Dios cambiaba los nombres. ¿Y por qué Dios cambiaba los nombres, mis amados hermanos? Tú lo vas a entender ahora. Porque Dios quería justamente que las personas a las que Él les hacía promesa sean las primeras en declarar estas promesas. El Señor quería que cuando le dijo a Abraham, Abraham, ¿cómo tú te llamabas? Padre exaltado. Entonces Dios le dice, te voy a cambiar el nombre. Ya no te vas a llamar Abraham, te vas a llamar Abraham, que significa padre de multitudes. Era para que cuando Abraham llegara a un lugar, dijera, aquí llegó el padre de multitudes. Aquí llegó el hombre que porta una promesa de Dios. Aquí llegó el hombre que tiene un pacto con Dios. Aquí llegó el hombre que le crea lo que Dios va a hacer en su vida. Simón Pedro, oidor u oyente. Pero cuando el Señor trata con él, entonces lo llama por Pedro. ¿Y qué significa Pedro? Roca. El Pedro que era un cobarde, el Pedro que era una persona común y corriente, como usted, como yo. Una persona llena de temor, que no había sido todavía transformada por el Espíritu Santo. Entonces, de repente, cuando llega a un lugar, le dice, aquí llegó la roca, aquí llegó el que está fortalecido, aquí llegó el que le cree a lo que Dios va a hacer. Jacob, último caso. Su nombre significa engañador, timador. Sin embargo, Dios le pone el nombre Israel y su nombre significa príncipe de Dios. Es decir, cuando este hombre llegaba, ya no tenía que confesar su vergüenza. Ya este hombre no tenía que confesar su pasado, sino que este hombre iba a declarar en cada lugar donde él llegara que Dios lo había escogido como príncipe. Y yo no sé si esto tiene que ver contigo. Yo no sé si este es el momento para que tú te pares donde tú estás y tú comiences a declarar las promesas de Dios. Yo no sé si todavía te vas a estar quejando de que la promesa de Dios no se han materializado, cuando tú lo que deberías estar diciendo es, Señor, si tú lo prometiste, yo sé que tú lo cumplirás. Señor, si tú me dijiste que yo soy una persona grande, entonces yo soy grande. Señor, si tú me dijiste que tú vas a abrir puertas delante de mí, entonces tú las abrirás. Señor, si tú me dijiste que te vas a meter en mi casa, entonces tú te vas a meter. Este es el tiempo de declarar en fe las palabras que Dios te ha dado. Este es el tiempo de soltar la negatividad. Este es el tiempo de soltar la duda y comenzar a declarar aunque no veas. Como Elías le dijo a su criado, viene una gran lluvia. Y Elías le dice al criado, le dice, ve a ver si tú ves algo. Y él le dice, no veo nada. Le dice, sube de nuevo, ve a ver. Le dice, no veo nada. Le dijo de nuevo, sube de nuevo. Y él le dijo, ve una pequeña nube, pero es como del tamaño de una mano. Entonces el profeta le dijo, mira, pues te voy a decir algo. Dile acá entonces que se prepare porque grande lluvia viene. Yo no sé si tú estás viendo todavía las promesas de Dios de manera pequeña, pero déjame decirte que si Dios dijo que te bendecirá, lo hará con poder, lo hará de una manera sobrenatural. Es más, te profetizo, te declaro en el nombre del Señor, de acuerdo a la palabra de Dios, que si Dios dijo que te va a bendecir, tú nunca has visto algo como lo que Dios va a hacer en tu vida. Tú nunca has estado ni siquiera cerca de lo que Dios va a hacer en tu vida, porque el Dios al que yo le creo, el Dios que declara su palabra, amado hermano, es un Dios de abundancia. Pero hay que romper con esa mentalidad de escasez. La palabra del Señor dice en Lucas 15, 28 al 31 esto. Entonces, el hermano mayor, y está hablando de la parábola del hijo pródigo, de los dos hijos, ¿verdad?
Hubo un hijo que se fue y malgastó todo lo que tenía, y hubo otro que se quedó en la casa. El hijo mayor se quedó en la casa. Dice acá, entonces el hermano mayor se enojó mucho y no quiso entrar. Su padre tuvo que salir a rogarle que entrara. El papá había hecho una fiesta después de que el hijo menor había malgastado sus bienes. Pero él, muy enojado, le dijo, he trabajado para ti desde hace muchos años y nunca te he desobedecido. Pero a mí jamás me has dado siquiera un cabrito para que haga una fiesta con mis amigos. Ahora que vuelve ese hijo tuyo, no dijo su hermano, ese hijo tuyo, después de malgastar todo tu dinero con prostitutas, matas para él el ternero más gordo. El padre le contestó, y quiero que entiendas esta palabra, pero hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Dios te dice, todo lo que tengo es tuyo, pero necesitas ahora mismo disponer de lo que Él ha puesto para tu vida. Necesitas en este momento empoderarte de lo que Dios te ha dado. Puedes tener toda la bendición, puedes tener toda la gracia, puedes tener todo el ministerio, pero hasta que tú no digas, yo arrebato lo que es mío, no sucederá. Porque Dios no te va a forzar. El Señor no lo hará. Amado hermano, necesitas obligatoriamente entender que perteneces a un reino. Necesitas romper la mentalidad de escasez. Necesitas romper la mentalidad de esclavo y comenzar a comportarte como hijo. Todo lo que el Padre tiene es tuyo. Entonces tienes el poder, la posibilidad para disponerlo. Pero tienes que ponerte de acuerdo con tu Creador. Tienes que ponerte de acuerdo con Dios y dejar de funcionar como esclavo cuando su palabra dice que tú eres hijo. Bendito sea el nombre del Señor. Amado hermano, toda bendición empieza con 3 factores, de acuerdo a lo que nosotros consideramos como texto principal. Toda bendición empieza con 3 factores, anótalos por ahí. Si tú tienes promesas de Dios y todavía no se han materializado, quiero que anotes estos 3 principios. En primer lugar, la fe. La palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Amado hermano, por más promesas que tengas, si tu mentalidad es de duda, es de incredulidad, no se va a materializar. Dios no funciona donde no hay fe. Es necesario, dice la palabra de Dios, que el que se acerca a Dios crea que Dios existe. Para que suceda lo segundo, escucha bien, y que Él entonces es galardonador ¿de qué? De quienes le buscan. Pero primero tiene que creer que Dios existe. Tiene que creer que Dios es real. Tienes que entender quién fue que te hizo la promesa. Tienes que creer qué es lo que Dios quiere liberar sobre tu vida. Tienes que declararlo aunque no lo veas. En el nombre del Señor. Segundo, el sometimiento a Dios. ¿Por qué el sometimiento a Dios? Tengo que ser responsable con esto que estoy predicando. Porque ahorita fácilmente alguien puede decir, no, él salió a predicar de prosperidad. Sí, estoy predicando de prosperidad, pero en el contexto bíblico. Estoy predicando de prosperidad, pero en el contexto que Dios lo establece. Amado hermano, y Dios no va a prosperar lo que Él no gobierne. O sea, ¿tú quieres que Dios te dé riquezas con un corazón separado de Él? ¿Tú quieres que Dios organice tu casa, pero tú no te sometes a nadie? Amado hermano, Dios necesita primero tu corazón. Dios no quiere darte dinero, eso se queda en este mundo. Dios no quiere que tú tengas 1.000.000 de amigos sencillamente cuando tienes un corazón apartado de Él. Necesitas el sometimiento. Escribe esto, Dios no bendecirá lo que Él no gobierne. Por eso su Hijo, cuando nos enseñó a orar, dice que venga tu reino y que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. O sea, que yo te obedezca aquí como te obedecen los ángeles que están delante de ti. Bendito sea el nombre del Señor. Toda bendición o abundancia comienza con sometimiento. Y tercero, toda bendición o abundancia también comienza con una declaración de las promesas de Dios sobre tu vida. Te explico esto. Te lo voy a explicar con tres ejemplos bíblicos. En primer lugar, Jeremías 1 del 7 al 9. El Señor le dice a Jeremías lo siguiente. Dios me tocó los labios y me dijo, no digas que eres muy joven. A partir de este momento tú hablarás por mí
Irás a donde yo te mande y dirás todo lo que yo te diga. No tengas miedo, yo estaré a tu lado para cuidarte. Jeremías le estaba diciendo, yo no estoy apto para el ministerio. Señor, yo creo que tú me llamaste un poco antes. Señor, yo creo que yo necesitaba primero ir a la escuela de profeta. Señor, yo creo que yo necesitaba primero estar en el ministerio desde atrás. Pero Dios le dijo, cállate, Jeremías, y no digas que eres muy joven, porque lo que yo te diga, eso tú vas a decir. Bendito sea el nombre del Señor. Dios le estaba diciendo a Jeremías, si yo te di la palabra, tienes que declararla. Si yo te dije que lo voy a hacer, tienes que creerlo. Segundo ejemplo, Zacarías, padre de Juan el Bautista. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo. Amado hermano, Dios tuvo que callar a Zacarías porque Zacarías iba a dañar el propósito. El Señor le envía al ángel Gabriel. No le envió un ángel cualquiera, le envió al ángel Gabriel, uno de los que estaban delante de su trono. Amado hermano, en nivel jerárquico ya usted se imagina lo que esto representaba para el cielo, por lo importante de la promesa que Dios le estaba dando a este hombre. Amado hermano, y dice que Zacarías lo que le puso fue las excusas, pero yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada, y Dios le dijo, ay no, este muchacho lo va a dañar, tengo que callarlo. Amado hermano, si tú no vas a declarar las promesas de Dios, es mejor que hagas silencio. Si tú no vas a creer lo que Dios te ha dicho sobre ti, es mejor que hagas silencio, porque muchas veces Dios nos da la promesa, pero nosotros somos los que la dañamos con nuestras declaraciones. Amado hermano, tercero, Eliseo, ¿sabe qué? Mandó 2 veces a callar a los hijos de los profetas. Ellos venían delante de él y le decían, Eliseo, ¿tú sabes que Dios te va a quitar a tu señor sobre ti? Y él le decía, sí, yo lo sé, cállense. 2 veces se lo dijo. ¿Por qué Eliseo les dijo esto? Eliseo no quería que sus palabras negativas comprometieran la promesa que ya Dios le había hecho a él. Ya Dios le había dicho a Eliseo que le iba a dar el doble de lo que había recibido Elías. Ya Eliseo había hecho el acuerdo con Elías y Elías le dijo, bueno, si tú ves cuando yo me vaya, te será hecho lo que tú estás pidiendo. Amado hermano, cuando Dios te da una promesa, si tú no vas a declararla, mejor es que hagas silencio, porque dice la palabra del Señor que hay poder en lo que nosotros declaramos, y más cuando lo estamos declarando sobre nuestras vidas. Amado hermano, este pasaje me enseña, ya casi concluyendo, lo siguiente. Me enseña que sin sometimiento no hay bendición ni hay abundancia. Me enseña que cuando me someto de manera abundante voy a recibir las bendiciones de Dios. Me enseña que Dios me va a bendecir donde quiera que yo esté. Dios no depende de tus condiciones. Dios no depende de un país. Dios te va a bendecir en Haití, te va a bendecir no sé, en Inglaterra, te va a bendecir en Dominicana, te va a bendecir en Pensilvania. Donde Dios te mueva, Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir con el proyecto que tú iniciaste, con el que tú vas a iniciar. Dios te va a bendecir como sea. Dios te va a bendecir cuando te den la promoción en el ministerio. Cuando no te la den, Dios te va a bendecir como quiera. Dios va a sanar tu familia cuando tú estés haciendo las cosas, cuando tú veas que las cosas no avancen. Dios lo va a hacer como quiera. Dice el texto, Dios te bendecirá donde quiera que tú estés. Dios bendecirá tu hogar. En el nombre del Señor se va la amargura del hogar tuyo. En el nombre del Señor se van los problemas del hogar tuyo. Dice su palabra, te rodeará su felicidad. Eso no es verdad, y que sufra aquí y disfrute en el cielo. No, Dios quiere que tú disfrutes aquí, que disfrutes en el cielo también. Dios quiere que te vaya bien aquí, que te vaya bien donde sea que tú te muevas. Porque es que no depende del lugar. Depende de una promesa sobrenatural que Dios está haciendo sobre un hijo. Bendito sea el nombre del Señor. Dios cumplirá todo lo prometido. Dios hará que te reconozcan, dice el pasaje que nosotros consideramos. La bondad de Dios te va a rodear. Tendrás abundancia de hijos. Y atención aquí, porque hay personas que me van a decir, pero yo no puedo tener hijos. Ajá, y los hijos nada más son naturales. El Señor también da proyectos.
El Señor también da ministerio y esos son hijos delante del Señor. Tendrás abundancia en todo lo que tú produzcas. El Señor no te llamó a producir poco, te irá bien en todo, dice el versículo 12. Prestarás a otro y no pedirás prestado, versículo 12. Y dice por último, te pondré en alto. Concluyo con esta parte para ser responsable en lo que hemos estado compartiendo, mi amado hermano. El versículo 14 dice lo siguiente: si ustedes obedecen los mandamientos de Dios y nunca lo desobedecen, ni adoran a dioses falsos. Eso dice el versículo 14. Lo que comienza en fe y sometimiento, amado hermano, se conserva en fe y en sometimiento. Si el Señor te ha dado una promesa, si el Señor te ha dado una palabra, que esa no sea la razón para que tú te apartes de Él. Y me llama la atención que ahí dice, si no desobedecen y si no adoran dioses falsos. Yo quiero que tú analices en tu mente si tú has estado adorando a otros dioses. Si tu obsesión por ser reconocido es tu Dios. Si tu obsesión por prosperar es tu Dios. Si ya tú no andas detrás de esa bendición que viene de Dios, que comienza primero trayendo paz a tu corazón, trayendo quietud sobre tu espíritu, y tú ya desviaste tus pasos, tú estás detrás de una prosperidad que no tiene que ver con Dios, tú estás detrás de una estabilidad que no tiene que ver con Dios, tú estás detrás de crecer pero sin Dios. Analiza eso. Dice el texto acá, si no adoran otros dioses. La palabra del Señor dice, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Yo no quiero que tú ahora te enfoques en que soy bendecido y que tú mires la bendición sin mirar al Dios que da la bendición, porque entonces habrás perdido todo el sentido de esto, amado hermano. Amado hermano, nosotros como seres humanos nos desviamos fácilmente. Que la misma bendición de Dios no sea lo que nos aleje de Dios. Pero creo, amado hermano, que si tú declaras en fe, bajo su voluntad, bajo su propósito, lo que Dios te ha prometido, tiempos nuevos vienen para tu vida. Se va la escasez de tu vida, se va la escasez de felicidad, se va la escasez emocional, se va la escasez espiritual, se va la escasez material en el nombre todopoderoso de Jesucristo. Se va ahora mismo toda depresión, se va toda ansiedad en el nombre todopoderoso de Jesús. La prosperidad de Dios no va a pasar sobre tu casa, la prosperidad de Dios se va a establecer sobre tu casa. Bendito sea el Señor. Dios en un momento habitó con su pueblo y se movía con ellos. En un momento ni siquiera había tabernáculo, ni siquiera había templo. Dios caminaba con ellos. Y en un momento Dios le dijo, quiero que me hagan un tabernáculo. Y Dios se acercó a su pueblo. Y en otro momento entonces le dijo, ya yo no quiero una tienda que se mueva. Ahora yo quiero un templo donde siempre esté en este lugar. Pero luego Dios dijo algo más poderoso. Ya yo estoy cansado de habitar en templos humanos. Yo quiero habitar en sus corazones. Dios no quiere que su prosperidad te visite de vez en cuando. Dios no quiere que tú tengas paz de vez en cuando. Dios quiere establecer su paz, su reino, su gobierno sobre tu vida. Dios quiere mudarse a su casa. Dios quiere quedarse en tu casa. El Señor quiere tener una relación más estrecha contigo. Sí, Dios quiere sanar tu matrimonio. Sí, Dios quiere sanar a tus hijos. Sí, Dios quiere sanar tu economía. Pero Dios quiere hacerlo por la motivación correcta. Dios quiere hacer todo eso porque tú te enamores de Él. Dios quiere hacer todo eso porque tú entiendes como este hombre que encontró un tesoro en un campo y vendió todo lo que tenía y compró aquel campo porque entendía el valor de esto que él había conseguido. Dios quiere que tú vendas todo lo que tienes con tal de tener una buena relación con Él. En el momento en el que tú entiendas esto, mi amado hermano, tú entonces vas a vivir una vida de abundancia. Tú vas a vivir abundantemente bendecido y prosperado por ese Dios que todo lo hace posible. Quiero agradecerte este tiempo que has dispuesto para escucharme, para escuchar la palabra de Dios. De verdad que me siento honrado por cada una de las personas que se han conectado. Carely, Yocasta, Marisol, Tati, el Señor te bendiga muchísimo. Jessica, Yasmiri. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor bendiga hay algunos que no puedo leer sus nombres. Rocío, Patria,
Mariset, el Señor te bendiga. El Señor bendiga a Chris, el Señor bendiga a Jaina, el Señor te bendiga a Elena. El Señor bendiga a mi hermano Divison, bendiga a cada una de estas personas, Guillermina, a cada una de Bradford Sublimación, no sé quién es, pero el Señor me lo bendiga muchísimo. Sé que somos amigos por ahí bien full. Y no me quiero ir de este espacio sin antes orar por ti. Quiero bendecir a mis pastores, el pastor Luis Ortiz, la pastora Betty Ortiz, que también los vi por ahí. El Señor les bendiga muchísimo, mi hermana Antonia. El Señor les bendiga a todos. Quiero primero orar por ustedes antes de concluir este tiempo, porque yo creo que hay una bendición del Señor. Y si Dios me trajo esta palabra para compartirla contigo, entonces es porque el Señor me autorizó para que una puerta se abra a tu favor. Es Dios quien hace todo, amado hermano. Somos un simple vaso. Miren, no hay un poder sobrenatural en mí más que el de Dios. Es Dios que lo hace todo. Pero este poder opera cuando tú y yo nos ponemos de acuerdo. Cuando tú crees esta palabra, entonces el Señor comienza a hacerlo. Dice la palabra del Señor que si dos o más se ponen de acuerdo, Él obraría, Él haría cualquier cosa. Así que en el nombre del Señor yo quiero orar por ti. En el nombre todopoderoso de Jesucristo. Señor, yo te quiero bendecir, te quiero dar toda la gloria, te quiero dar todo el honor, te quiero dar todo el reconocimiento, Señor. Porque no hay nadie fuera de ti, Señor amado. No hay nadie quien pueda tener el poder, quien pueda tener la autoridad para bendecir, sino tú. Señor, yo te presento cada persona que ha creído esta palabra. Yo te presento, Señor, toda persona que ha creído que tú eres Dios y que tú eres un Dios que bendice de manera sobreabundante, Señor. Yo te pido que tú te glorifiques sobre su vida en este momento, que tú estés rompiendo cadenas, Señor, que tú estés rompiendo, quebrantando toda mentalidad, Señor. Es más, Padre, en este momento yo siento en mi espíritu que hay personas que están atadas porque hicieron pacto sus antepasados e hicieron pacto que los sumergió en la miseria emocional, los sumergió en la miseria espiritual, los sumergió en la miseria material. Padre, en el nombre de Jesús, por el poder que es, aleluya, sobre todo nombre, yo quebranto todo pacto junto a mis hermanos, Señor. Yo quebranto todo estado de miseria en el nombre de Jesucristo, aleluya. Y declaro tu bendición, declaro tu tiempo, declaro tu propósito, Señor. Sobre todo, hijo que lo cree, Señor. Yo te presento a esas personas que están orando, Señor, desde hace tiempo y preguntan cuándo tú te meterás en mi casa, Señor. Yo te pido que en este momento abran las puertas, Señor, para que tu Espíritu Santo se establezca, se mude, Señor, en el nombre de Jesucristo, y que a partir de su vida, Señor, a partir de este momento su generación sea marcada de manera positiva, Señor. Yo te pido que tú te derrames, Señor, con sanidad sobre cada persona en este momento. Te pido que te derrames, Señor, ahora mismo, Señor, de manera sobreabundante como tu palabra lo enseña, Señor. Y que a partir de este momento, Señor, tus hijos anden como lo que son, Señor, hijos tuyos. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones, mis amados hermanos, y gracias por darme la oportunidad de llegar hasta sus vidas. El Señor esté con ustedes. Amén.